Pablo Ciardo, director en Medicina General del IMI. Es un placer recibir aquí otra vez. Pablo, Placer es mío. ¿qué tal va todo? Muy buenas, muy bien, muy bien. ¿Es en verano, la primera pregunta directamente, cuando más intoxicaciones alimentarias tenemos? Sí, el verano decimos que es el mes y la estación del año más propicia para que aumenta la frecuencia de las intoxicaciones. La razón son obvias, son dos básicamente. La primera, y que estamos más acostumbrados por el tiempo a disfrutar del verano, disfrutar de los chiringuitos, de comer fuera, por ejemplo. Y dos, porque los gérmenes en verano, por la temperatura, la humedad y las condiciones propicias, se multiplica con más facilidad. Entonces disminuye también a veces un poquito la condición higiénica y son dos factores que aumentan el riesgo y la frecuencia de sufrir una intoxicación. Ya saben que si nos quieren llamar en cualquier momento para hacer la consulta a nuestro doctor, si han tenido algún problema de intoxicación alimentaria, algún familiar o simplemente quieren hacerle cualquier tipo de pregunta, 925 28 87 91. Estamos aquí a su disposición. Cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, seguramente la primera que se nos viene a la cabeza es la salmonela, que es la más común. La salmonela es la reina, decimos, de las intoxicaciones, sobre todo en verano. Son también otros gérmenes que pueden influir, que pueden provocar intoxicaciones, pero decimos la salmonela y una de las más frecuentes. En general, decimos la clínica con la que se manifiesta una intoxicación alimentaria son una gastroenteritis y así como puede ser la salmonela, como otro virus o otros bacterios o otros gérmenes. Y hay que tener cuidado, son la medida higiénica básica para tratar los alimentos. ¿Con qué hay que tener cuidado, por ejemplo? Hay que cuidar desde el principio, desde la preparación, la consumición y hasta la conservación de los alimentos. Hay unas reglas de oro, una norma generales de la Organización Mundial de la Salud, que decimos son las recomendaciones para los ciudadanos para que pueda que tienen que seguir para evitar un riesgo de intoxicación. Y esos son, por ejemplo, consumir alimentos que tienen que estar tratados higiénicamente. Y eso significa, por ejemplo, no utilizar leche cruda, no tratada térmicamente. O, por ejemplo, la carne, el pescado y la repostería tienen que estar fresca, refrigerada o congelada anteriormente. Si en los restaurantes, por ejemplo, están obligados a utilizar ovoproductos para realizar cremas, mayonesa. Y si se utiliza en casa, por ejemplo, las sobras no hay que tirarla o no hay que utilizarla, hay que refrigerarla. Refrigerarla, porque muchas veces llega el verano y parece que sacamos un huevo de la nevera y como que ya lo vamos dejamos a coger salmonela todos. Eso es. ¿Cómo detectamos precozmente que tenemos salmonela? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los síntomas son la salmonela cuando uno ingiere un alimento contaminado. Lo que pasa es que ya a las pocas horas, normalmente a partir de las 6 horas, y tenemos un cuadro agudo de gastroenteritis. Náusea, importante, vómito, dolores abdominales, fiebre muy elevada y, o sea, un cuadro clínico que te obliga a quedarte casi en la cama. Solo que hay que tener cuidado que lo primero que hay que hacer en ese caso es hidratarte, lo primero, porque y supongo que acudir rápidamente al especialista, porque puede tener consecuencias trágicas una salmonelosis. Una salmonelosis, la mayoría de las veces son consecuencias leves, son deshidratación y con vómito que dura los primeros 2 días, la forma más grave y hasta una semana. Hay que acudir a un médico cuanto antes, sobre todo en una población de riesgo. La población de riesgo en ese caso son los niños pequeños, porque se deshidrata con mucha más facilidad, las personas mayores, mujer embarazada y también esa persona que tiene una patología crónica, está con un tratamiento importante, por lo cual tiene una defensa baja. En esa población decimos el riesgo de las complicaciones graves de una deshidratación es mucho más elevado y tendrá que acudir al médico y muchas veces a urgencia del hospital. Doctor Ciardo, yo recuerdo siempre a mi suegro que decía cualquier cosa que vayamos a hacer a la hora de comer o cualquier otra cosa que vayamos a hacer, lavarse siempre bien las manos. Eso es fundamental. Eso es lo primero y fundamental. Parece una mentira que con un acto que ahora parece tan sencillo, pero ha habido lucha, campaña para que eso entrara en la mentalidad de la gente. Lavarse la mano antes y después de manipular cualquier alimento. Y también, por ejemplo, cuando se manipulan alimentos crudos y después se van a manipular alimentos ya cocidos y ya tratados, hay que lavarse la mano porque hay un riesgo de contaminación cruzada, lo que se llama. ¿En serio? Sí, un alimento... O sea, igual tocamos una carne cruda, no nos damos cuenta, pasa todo el día, no nos hemos lavado las manos y eso
y conlleva manipulamos riesgo, claro. un alimento ya cocinado, pues sí, porque un alimento cocinado Fíjate. se puede sobreinfectar por, decimos, gérmenes que están en la carne cruda. Así, por ejemplo, hay que tener cuidado con la superficie donde nosotros ponemos los alimentos, el cuchillo que utilizamos para cortar la carne cruda, por ejemplo, y lo vamos a utilizar por una carne ya cocinada. Los trapos, por eso se aconseja más el papel de cocina, Claro. se utiliza y se tira. Pues fíjese que yo llevo con el mismo trapo igual 2 semanas. Lo veo ahí, me besé con las manos. Cuidado con eso. Claro, sobre todo en verano, repito, porque por las condiciones y... Además de la salmonela, ¿cuáles pueden ser otros tipos de infecciones comunes, por ejemplo? Sobre todo, si estamos hablando de esa temporada, lo más frecuente son Clostridium, es otro patógeno que se puede encontrar, que se encuentra tranquilamente en el suelo, en el aire, en los alimentos. No siempre da intoxicaciones, cuando se verifican las condiciones de las que he hablado antes. Y otro germen, pues el anisakis, por ejemplo. Le iba a decir el anisakis, pero el anisakis podemos encontrarlo todo el año. Sí, el anisakis todo el año. No es algo típico del verano, pero en verano también puede aumentar, decimos, la frecuencia de intoxicarse. ¿Por qué? Porque en verano estamos más al abierto, comemos boquerones, comemos anchoas. Además, hay un con más dato facilidad. preocupante. Si no me corrige usted, España es el segundo país con más anisakis después de, no sé si Japón o China. Japón, Después de Japón se lleva la medalla de bronce, de plata, la segunda. Y entonces, pues sí, la segunda porque por la costumbre que tenemos y en comer pescado crudo con más facilidad. Porque se ha visto, por ejemplo, que los boquerones, las anchoas, la sardina, que son los alimentos que más consumimos y que con más frecuencia provoca intoxicaciones, las larvas con las que nosotros nos intoxicamos son resistentes, por ejemplo, al vinagre. Y entonces se aconseja siempre que comamos pescado crudos, tanto en casa como fuera en los restaurantes, asegurarse que el pescado haya sido congelado por lo menos unas 48 72 horas. Es fundamental que sean 48, porque a veces parece que lo hemos congelado un día, pero ahí sigue el Se aconseja que sea por lo menos a 20 grados bajo cero, necesitamos en casa unas 48 horas. Porque la técnica de refrigeración, por ejemplo, a nivel industrial, llega a una temperatura inferior. Pero si estamos en casa, por lo menos 48, 72, por debajo de 20 grados. Bueno, vamos a quedar con ese dato, doctor Ciardo, doctor de Medicina General del IMI. Muchas gracias por estos consejos de las intoxicaciones que podemos tener en verano. Y ya saben, mucha precaución, lavarse las manos, las fechas de caducidad y los alimentos siempre en primeras condiciones. Óptimos. Eso es. Muchas gracias.